Ya. Nosotros vamos a hacer una presentación más bien breve en relación con el marco conceptual dentro del cual nosotros concebimos como ANEF este despliegue de esta nueva modalidad de empleo que llegó para quedarse. Eso es un hecho que se fue construyendo fuertemente a través de los distintos episodios y crisis que tuvimos en nuestro país, como por ejemplo la pandemia. A pesar de que antes de la pandemia incluso habían experiencias como la de INAPI, de Contraloría, pero ya con la pandemia nosotros empezamos a comprender que el trabajo remoto de esos tiempos era algo que necesariamente iba a continuar en el futuro. Y el marco, en realidad, desde nuestra perspectiva del teletrabajo, es precisamente reconocer que necesitamos una ley, una legislación integral desde la perspectiva del trabajo en el Estado. Es decir, porque aparte, por supuesto, de contener el menoscabo que se puede producir a los derechos laborales asegurando el trabajo decente, que ha sido siempre nuestro norte desde un punto de vista de los principios que la OIT, ¿no es cierto?, señala claramente respecto del trabajo decente, está la defensa de la función pública. Eso hace una distinción que en realidad se extiende a través de toda la conceptualización del teletrabajo dentro del Estado. De hecho, nosotros como ANEF, este teletrabajo le llamamos trabajo remoto, porque las condiciones y requisitos que se necesitan para los efectos de constituir una ley permanente de teletrabajo, evidentemente es una construcción o co-construcción, podemos decir, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de el gobierno y el acompañamiento y la participación que la NEF y que las distintas organizaciones también tienen a través de sus asociaciones de funcionarios. La función pública entonces distingue al teletrabajo en el Estado, porque en definitiva eso hace de que el compromiso que tiene, ¿no es cierto?, la función pública es con los ciudadanos y ciudadanas. Y eso definitivamente hace una diferencia. Nosotros no tenemos, desde la perspectiva productiva, nosotros no tenemos consumidores, nosotros tenemos personas que necesitan, por supuesto, nuestra función. Es decir, no tienen alternativas, el Estado las construye y por lo tanto, en definitiva, la función pública es relevante. Desde esta perspectiva, podemos pasar. Sí. Hay una serie de de derechos que siempre en la NEF hemos considerado como las condiciones en que se da esto. Por supuesto, en relación, parece que nos saltamos una. Ya. Eh, Brevemente, la jornada y la desconexión. Eso es una experiencia también desde un punto de vista práctico de que se necesita regular un límite estricto a la jornada y sobre todo, ¿no es cierto?, el derecho a desconexión efectiva. Eso produjo muchos problemas, especialmente durante la pandemia, desde la perspectiva, por supuesto, de la vida familiar de las funcionarias y funcionarios que estaban teletrabajando. Eh, por supuesto, un control de carga laboral. Seguimos, por favor. Eh, y esto es clásico, digamos, en la seguridad, es decir, que estén cubiertos por la ley de accidentes del trabajo y la compensación de costos, que significa evidentemente que no pueden ser del trabajador, trabajadora, los costos que significan las conexiones, por supuesto la adecuación del espacio de trabajo, etcétera, y la inspección ergonómica. Esto es muy importante porque hay que asegurarlo de alguna manera dentro de la ley permanente, que es la no discriminación y la carrera funcionaria. Porque en un principio, cuando se produce el fenómeno del teletrabajo, muchas veces nosotros percibíamos o creíamos que podríamos percibir en el futuro una desconexión de los funcionarios y funcionarias que teletrabajan. Es decir, por ejemplo, desde nuestra perspectiva,
con los sindicatos, es decir, con las asociaciones y con el trabajo que se hace, en definitiva, mancomunado en relación con las mejoras de los derechos laborales y todas las, evidentemente, acciones que debe realizar el mundo sindical. Pero también se encontraba el peligro de la discriminación de personas que, como no acuden regularmente, evidentemente se producen ciertas conexiones y grupos de trabajo, situaciones de evaluación también. Debemos reconocer, por supuesto, que las autoridades dentro de los servicios no tienen una misma visión respecto del fenómeno del trabajo y por lo tanto eventualmente se producen discriminaciones en relación con las personas que teletrabajan. La experiencia nuestra dentro de los servicios es que muchas autoridades de distintos rangos no comulgan con el teletrabajo, o sea, creen sinceramente que todos deben acudir. Eso se produce en muchos servicios, en muchas instancias. En mi servicio, yo soy del Consejo de Defensa del Estado, trabajo ahí como abogado y se entendía que las personas, por ejemplo, desde la perspectiva informática, tenían que acudir porque si había problemas con los computadores, no podían ser suplidos. Es decir, ¿qué más teletrabajable que el trabajo informático? Bueno, esos temas son importantes desde la perspectiva de prever, ¿no es cierto?, en una legislación integral. Bueno, yo creo, le voy a dejar después la palabra a mi compañera en relación con las propuestas. La verdad, sea dicha, es que lo más importante de esta visión es que nosotros necesitamos una ley integral. No son homologables. La función pública y el trabajo en el Estado no permite homologar condiciones y situaciones. Y yo entiendo, por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 102 que Rodrigo lo señalaba, es cierto y hay que reconocerlo. Pero también tenemos que ver la integralidad del marco normativo en el Estado. Es decir, no podemos achacarle al teletrabajo situaciones que deben ser superadas con mayor celeridad, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidado. Ahí tenemos el complemento ideal, ¿no es cierto?, para prever la situación. Porque a veces nosotros llegamos a pensar, bueno, si nosotros hacemos un énfasis en esto, estaríamos devolviendo a las trabajadoras a trabajar en sus casas, probablemente, y eso no es una buena alternativa, o sea, no es una feliz, ¿no es cierto?, derivada del teletrabajo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Lo que realmente necesitamos, y no nos vamos a apurar, los pilotos, en definitiva, son evaluaciones de una práctica que debe finalmente incidir en una ley de teletrabajo. En el derecho comparado, los distintos países han demorado en sacar leyes de teletrabajo porque debe hacerse con mucho cuidado, fineza, y estos pilotos nos van a servir en el futuro para poder llegar a puerto. Muchas gracias. Le vamos a dar acá a las dirigentes ahora la palabra para que se planteen con las propuestas, entiendo, ¿cierto? Sí. Ya, tienen sus 15 minutos. Gracias, presidenta, y gracias. El micrófono. Sí. Ya. Gracias, presidenta, por el espacio y la invitación a la comisión. No es primera vez que nosotros estamos aquí comentando la experiencia desde y los trabajadores también que nosotros representamos como ANEF. Siguiendo la misma línea que nuestro vicepresidente que está hoy día aquí, la ANEF ya tomó una posición en sus asambleas, que es lo más relevante acá. Para nosotros el teletrabajo es una modalidad efectiva que puede seguir prolongándose, que la hemos probado desde la pandemia ya de manera masiva y que en esta mirada de los pilotos y de los servicios públicos que están acogidos a lo que conocimos como el artículo 66, que son los que tienen el 20%, se pueden ir sacando las experiencias para esta nueva ley permanente.
Entendemos que esta ley permanente, como los pilotos están hasta el año 26, no vamos a tener la evaluación antes de que termine este gobierno, que es lo que nos preocupa. Por lo tanto, ya nosotros como ANEF tenemos una propuesta que es la primera, ¿cierto? Que se prorrogue la modalidad que tenemos actualmente, tanto para los pilotos como para los servicios que estamos acogidos al artículo 66, mientras no haya una ley de teletrabajo. Esa es como nuestra propuesta, que sea, ojalá, lo más extenso posible. Actualmente es año a año en el caso de los 66, hasta el año 26 en el caso de los pilotos, pero nosotros entendemos que mientras no haya una ley, necesitamos que esto se vaya prorrogando, porque ya entendemos que es una forma y una modalidad nueva de trabajo en el Estado, ¿ya? Esa es como la primera observación. Nosotros creemos en una modalidad híbrida, efectivamente, no en una modalidad 100% teletrabajable, sino que una modalidad híbrida y que debiera homologarse entre los artículos 66 y 67, porque tenemos distintas fórmulas. En el artículo 66 tenemos el famoso 2-3, que son 2 días remoto, 3 presenciales, y en el artículo 67 tenemos todas las modalidades, 1-4, 4-1, en términos de cuántos días pueden ir presencial y cuántos días pueden estar de manera remota. Creemos que debiera haber una única mirada, ¿cierto?, para poder tener una modalidad única. También nosotros destacamos que nuestra participación como asociaciones en las definiciones que se hacen en cada uno de los servicios debiera ser vinculante. Actualmente tenemos un rol propositivo, participativo, informativo, pero al momento de tomar las decisiones le corresponde obviamente a la autoridad, y ahí nos topamos con un problema que podría ser las exclusiones que están hoy día en esta ley, ¿cierto?, que creemos que hay que revisarlas. O sea, tenemos servicios públicos que tienen funciones que son más bien de carácter mixta, que no son 100% de terreno, por ejemplo, en el caso de los fiscalizadores, que no son 100% de atención de usuarios presenciales, sino que pueden hacer esta función de manera híbrida y por lo tanto pueden hacer los turnos como nosotros los conocimos en el sistema o en la vida del trabajo durante la pandemia, que fue nuestro gran momento que nosotros evaluamos que esto era posible, La principal dificultad que vamos a tener y que efectivamente es en la práctica es la definición de cuáles son las funciones teletrabajables. Van a haber definitivamente funciones que no son teletrabajables, y ahí es donde esta Comisión de Mujer y Género debiera preocuparse. Entonces, ¿qué alternativa, si no es el teletrabajo, qué le vamos a dar a esas cuidadoras o cuidadores, por ejemplo, que no pueden cumplir su función de otra manera que no es presencial? Y ahí la vamos a vincular un poco con lo que es el Servicio Nacional de Cuidado, porque todas las otras funciones que son compatibles podrían estar bajo esta modalidad. Y ahí vamos a tener un problema también con el tema de los cupos. Hoy día tenemos el tope de los 20% para funciones que son teletrabajables. Y ahí topamos también, y ahí me gustaría hacer la salvedad, con la priorización que hace el 102, porque ahí tenemos una dificultad, ¿ya? El 102 nos termina compitiendo los dos objetivos principales que hemos tenido en el teletrabajo: modernización del Estado por un lado y la conciliación vía laboral familiar. O sea, terminamos en algunos servicios públicos solamente entregando cupos del 20% a cuidadores y cuidadoras, ¿cierto?, del 102, quedando incluso afuera de ese porcentaje, y nadie de modernización porque efectivamente se prioriza. Pero no alcanzamos entonces a cubrir a todas las personas a pesar de que las funciones son teletrabajables. Ya dejamos de lado, ¿cierto?, o aparte, con una visión, con una mirada distinta, aquellas funciones que no son teletrabajables para el Sistema Nacional de Cuidado, porque de alguna manera el Estado también tiene que resolver esos problemas. O sea, no podemos generar esta discriminación que nosotros creemos. Entonces ahí tenemos que la necesidad para la ANEF, por lo menos en esta mesa que nosotros vamos a tener, ANEF Gobierno, donde nuestra contraparte técnica siempre son de DIPRES. Aquí Luna es parte de ese equipo con Rodrigo, su jefatura.
para revisar esto, porque esos puntos que son de exclusiones nosotros los hemos ido conversando y los hemos ido tratando. O sea, primero efectivamente los fiscalizadores no tenían ni un solo día, hoy día tienen uno, pero creemos que hay que tratar de ver, porque los mismos servicios nos han dicho, no vamos todos los días a terreno. Algunos fiscalizadores, que lo hemos conversado harto con Luna, van una vez al mes o 2 veces al mes, entonces le están limitando con una vez a la semana. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir revisándolas para poder abordar bien cuáles son efectivamente las funciones teletrabajables y por lo tanto las personas que por tener una función teletrabajable pueden acceder a esta modalidad de trabajo remota, ¿ya? Nosotros creemos que, como ya lo anticipábamos, tenemos que continuar con las modalidades que hoy día tenemos mejoradas, eso siempre lo hemos dicho nosotros, mejoradas porque tenemos hartas dificultades en el proceso y si ustedes piensan que la ley termina el 31 de diciembre, esperamos hasta el último minuto la aprobación, el año pasado nos hemos demorado. Entonces, ¿cuándo parte el proceso de asignación de cupos? Partimos en algunos casos en marzo. Entonces tenemos enero, febrero y marzo que las personas quedan un poco en el aire sin esa posibilidad. Entonces ahí necesitamos cubrir. Se hablaba de un vacío en la ley. Yo veo ese vacío. Vemos ese vacío porque entre que se aprueba la ley y que se implementa el nuevo proceso, que algunos siempre puede venir con mejoras o cambios, entonces vamos a tener un vacío entre que se dicta la ley y que se aplique el nuevo sistema. Entonces hay que considerar, y por eso nosotros queremos una prórroga mucho más extensa hasta que no haya una ley finalmente integral y que cuente con lo que señalaba Helmut, con recursos, porque nosotros creemos que efectivamente lo que el Estado otorga a los trabajadores y trabajadoras tiene que ser financiado, como cualquier empleador que entrega las condiciones a sus trabajadores. Bueno, necesitamos que revisar, ¿cierto?, el tema de la discrecionalidad de la jefatura. Por eso necesitamos una participación activa de las asociaciones para revisar pautas lo más objetivamente posible, definiciones que permitan la función teletrabajable y si resolvemos el problema de los cupos, ahí efectivamente podríamos estar en un mejor pie para que se considere en la nueva ley de teletrabajo. Hay que considerar que como países latinoamericanos somos un referente, por lo menos en el sector público que nosotros representamos como ANEF, porque somos uno de los pocos países que efectivamente hemos continuado con esta modalidad post-pandemia. Y eso ha sido no solamente por presión de las asociaciones y de la ANEF en particular, sino que también porque se ha dado prueba de que funciona y que a la ciudadanía le hace eco que efectivamente tenga una posibilidad de ser atendido, no presencialmente, que le impide o que le limita, ¿cierto?, a ellos recurrir a un servicio público, perdiendo en algunos casos un día de trabajo, cuando en zonas rurales ahí tenemos problemas de conexión de internet, ¿cierto? Pero también le significa largas distancias trasladarse a los servicios públicos y esto efectivamente acerca al Estado también a aquellas personas que les cuesta o que les dificulta llegar. Hay servicios que han reportado aumento de atenciones justamente por esta modalidad nueva de atenderlos. Eso. Respecto a la consulta de nuestra relación sindical con las personas que están teletrabajando. O sea, nosotros en pandemia ya tuvimos la experiencia de mantener el vínculo y de hecho nos ayudó un montón pasar a lo telemático. O sea, nosotros mantuvimos el vínculo con nuestros asociados y asociadas gracias a que habían tecnologías que nos permitían conectarnos de Arica a Punta Arenas con nuestros asociados. Y eso hasta el día de hoy nosotros lo mantenemos. También tenemos reuniones, asambleas presenciales, pero principalmente usamos harto la conexión por Zoom.
las reuniones por Zoom con los asociados, y eso no ha cambiado mucho. Y nosotros en el sector público tenemos una alta tasa de sindicalización, eso hay que destacarlo respecto al sector privado. Gracias a eso es que nosotros también podemos mover bastante los cercos de lo posible, de los no que inicialmente siempre nos ponen. Entonces, eso no ha cambiado. Y por eso además nosotros, pero creemos efectivamente que hay un riesgo de desconexión con el mundo del trabajo. Por eso nuestra principal propuesta es una modalidad híbrida. ¿Ya? Eso quería complementar. Bueno, el tema de la conciliación de la vida familiar es un gran tema. Nosotros creemos que el Estado debe avanzar armónicamente. Sin embargo, claro, el alcance en el sentido de decir, mire, tal vez no podemos esperar, ¿no es cierto?, que tengamos un sistema nacional de cuidado, que no tengamos leyes de primera infancia adecuadas. Frente a eso, creemos que puede colaborar, ¿no es cierto?, y ya está colaborando. Ustedes tienen que pensar en lo que dijo Victoria, en el sentido de que muchas veces por la priorización que se hace de este tema, el 20%, ¿no es cierto?, se llena con cuidadores y cuidadoras, o sea, con cuidadoras principalmente. Entonces, ahí tenemos esa antinomia que tenemos que solucionar como país, como Estado, ustedes como Poder Legislativo, comprometerse, porque evidentemente de otra manera se produce una acromegalia de las soluciones en relación con, como por ejemplo en el tema del teletrabajo. Lo que yo aprovecho de decir, sí, es que habría que estudiar ese 20% en aquellos que no son pilotos. Eso es una atracción que se produce desde un punto de vista de todos los años cuando se negocia, porque el 20% en realidad no conversa con el 58% que tiene esta institución, la CMF, porque en definitiva los servicios de alguna manera hacen funciones, ¿no es cierto?, que son teletrabajables, otros no, pero hay una cierta similitud desde un punto de vista de las dotaciones. Entonces, ese límite del 20% creo que solucionaría en parte un problema. Solamente complementar lo que hemos dicho como ANEF. Acá hay una preocupación permanente, principalmente por las trabajadoras y trabajadores públicos, que lamentablemente no han podido optar a este trabajo remoto o a este teletrabajo. Creo que hoy día agradezco la iniciativa de ustedes de poder tocar el tema directamente con nosotros como ANEF, porque debe de haber una voluntad por parte de las autoridades, del gobierno de turno que sea, en poder revisar lo que pasa con cada una de las funcionarias y funcionarios en relación a lo que está sucediendo en la solicitud del teletrabajo. Creo que acá el deber nuestro como asociación, como ANEF, es cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores públicos. Pero ¿quién cuida a la que cuida o al que cuida? Todos sabemos acá que trabajo decente en teletrabajo, lamentablemente en el sector público se ve muy poco. Y el ahorro que señalaba el ADIPRES pasa por eso, porque en el sector público no se paga electricidad, no se paga internet, no tenemos los espacios adecuados para poder trabajar. Muchos de nuestras compañeras y compañeros de trabajo también viven en situaciones de hacinamiento, y donde efectivamente también el cuidado está, y donde hay triple y hasta cuádruple presencia. Entonces eso es una realidad que se debe de abordar, pero también debemos tener voluntad
por parte de las autoridades para poder dar trabajo decente como corresponde a todas las trabajadoras y trabajadores, independiente de la condición de cuidador que hay. Y para eso tenemos que trabajar con leyes integrales, en donde veamos un sistema nacional de cuidado, en donde efectivamente veamos situaciones de necesidad de educación para las niñas y los niños, y donde también tengamos la posibilidad de estar tranquilas y tranquilos trabajando.